Bien, mis hermanos, vamos a continuar con la clase de hoy en nuestra tercera etapa y vamos a hablábamos en las clases anteriores sobre la adoración religiosa y el día de reposo, qué es lo que enseña la Biblia. Vamos a estudiar un poco sobre eso y decíamos que la adoración, muchas gracias, la adoración está regulada por lo que la Escritura habla. Donde Dios habla, nosotros adoramos, y donde Dios ha callado, nosotros no adoramos. Ese es el principio regulativo. Lo que está escrito es correcto, lo que no está escrito está incorrecto, es inadecuado, es inapropiado hacerlo si el Señor no lo ha revelado. Nosotros lo llamamos el principio regulador porque la Escritura es la que regula la forma en que Dios se le debe adorar a Dios y el contenido, que es por medio de su palabra, la sola Escritura, y no la Escritura más tradición, más otras cosas que nosotros agreguemos. La adoración debe de ser directa a Dios, decíamos, por medio de un mediador. Tiene que ser en el nombre del Hijo, movidos por el Espíritu Santo. Nosotros no podemos inventar, ir directo a Dios, negando al mediador o haciendo a un lado a Jesucristo. No podemos acercarnos a Dios por nuestros propios medios, sino por los méritos de Jesucristo, en el nombre de Jesús. También decíamos que la adoración debe ser, es trinitaria. También la dirección de la adoración no debe de ser a los ángeles, no debe de ser a ninguna otra criatura. Ahí no es a la Virgen María, no es el Papa, no es San Pedro, San Tomás, no es ninguna otra criatura. Solamente al Padre, por medio del Hijo, movidos por el Espíritu Santo. En la clase anterior también habíamos hablado un poco sobre que la oración, que la adoración se compone de muchos elementos. Entre ellos está la oración, oramos porque adoramos a Dios. Está la lectura de la Biblia, leemos, y leer la lectura es con reverencia, con santidad, adorando a Dios. Está la predicación de la palabra, se predica la palabra en adoración a Dios, en temor, en santidad, en reverencia. Está el escuchar la palabra. Se han preguntado por qué nosotros venimos a escuchar un sermón y por qué nace esa reverencia de nuestros corazones, es ese temor ante la palabra, es adoración a Dios. Cuando usted está atento a la palabra de Dios, cuando usted está atento a la predicación de la palabra, usted está adorando a Dios. Está adorando el predicador y está adorando el que escucha. Así que la congregación entera está adorando a Dios. Pero otro elemento es las alabanzas. Cuando nosotros cantamos himnos, cuando nosotros cantamos alabanzas, o congregaciones que cantan los salmos, estamos adorando a Dios. Estos son componentes que Dios prescribió en la Escritura para que se le adore por la ayuda del Espíritu Santo conforme a su voluntad, con entendimiento de lo que predicamos, con entendimiento de lo que estamos orando, con entendimiento de lo que estamos cantando. Pues debe de haber entendimiento. La alabanza es una especie de oración. Cuando usted está cantando, lo que usted está cantando, la letra puede incluir exhortaciones, puede incluir amonestaciones, puede incluir consejos, puede incluir doctrina, que es lo fundamental, o nuestra disposición del corazón hacia Dios. Puede haber letras que expresa lo que nuestro corazón dice hacia Dios. Entonces, hay adoración en todo lo que se hace en el culto a Dios. No podemos salirnos de los parámetros. Nosotros ya conocemos
iglesias, hemos visto o quizás hemos estado, fuimos parte de una de ellas, donde domingo tras domingo se inventaba algo nuevo. No sabíamos qué iba a haber, pero algo nuevo tenía que haber, porque la adoración se la inventan, se la fabrican, no siguen las escrituras. Tenemos muchos pastores, muchos púlpitos que carecen de escritura y lo único que les queda es inventar para entretener. Entonces hoy vamos a continuar hablando un poco más de esto sobre la lectura de las escrituras y me gustaría que nos vayamos a 1 Timoteo capítulo 4 verso 13. La lectura de las escrituras, la predicación y oír la palabra de Dios. 2 Timoteo 4:2, Lucas 8:18. Primero de Timoteo 4:13. Sí, hermano. Seguro, lea. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Uh-huh. 1 Timoteo 4:3, ¿no? Sí, ¿Está bien? sí. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y en la enseñanza. En la instrucción del apóstol Pablo hacia Timoteo es que se mantenga ocupado en tres cosas: la lectura, la exhortación, que eso va directamente relacionado con la predicación de la palabra, y la enseñanza. Así que es nuestro deber enfocarnos en la lectura, la exhortación, la enseñanza. Necesitamos estar ocupados con santidad, con temor a Dios en eso. Eso es en cuanto a la adoración, la importancia de la lectura, pero también decíamos 2 Timoteo 4:2, que es sobre la importancia de la predicación y el oír la palabra de Dios. 2 Timoteo 4:2, Lucas 8:18, nuevamente resalta la importancia de la predicación de la palabra. La exhortación, enseñar con doctrina. Si alguna vez has escuchado a alguien diciendo que la teología no importa, la doctrina no importa, que lo único que importa es tu corazón y amar a Jesús, eso es falso. La Biblia nos enseña la importancia de la doctrina, la importancia de la enseñanza, la importancia de la predicación, la importancia de la lectura. Perdón, hermano, uno no sabe, porque cuando yo comencé, yo en lo que soy nuevo en Cristo, yo comencé a una iglesia y el pastor decía, cuando estaban las alabanzas, de que formemos una atmósfera, ¿no? Atmósfera. Sí, una atmósfera. Una atmósfera, sí, que creamos una atmósfera. Y uno se lo cree porque le ponen una música suavecita y uno hasta llora. Sí. Pero en verdad esa oración, eso es el corazón de un hombre del hombre. Sí, eso es del hombre, eso es humanismo del hombre. Manipulación, diría yo. Si con un piano tocando de fondo los puedo hacer llorar. El verdadero quebranto es aquel que es resultado de la palabra de Dios. Es cuando te encuentras con Dios en su palabra y hace ver tu pecado y produce arrepentimiento y abandonas ese pecado y quieres conocer más a Dios y quieres más santidad y quieres servirlo, pero todo eso es resultado de la palabra, es la palabra dando fruto en tu vida. Nosotros no creamos ninguna atmósfera, es el Espíritu Santo el que opera en nuestros corazones. Sí, pero yo pienso que una manera de orar es la manera de uno
adorar es como congregacional, ¿no? Venir al Señor, que es algo que el Señor nos manda, ¿no? Que como iglesia, como un cuerpo, a veces, como dice el hermano William, a veces damos falta de oración en la iglesia, unos por otros, ¿no? La oración tiene muchas formas. Si nosotros no vivimos lo que enseñamos y lo que aprendemos en las Escrituras, si nosotros no oramos, si nosotros no alabamos, no cantamos, si nosotros no nos sentamos a escuchar la predicación del pastor, si nosotros no nos disponemos a ser discipulados, a crecer con la congregación, a servir en la iglesia, a servir con mis hermanos, entonces la adoración que yo estoy dándole a Dios es vacía y es religiosa. Pero es una adoración vacía, que muchas personas la fabrican. Lo ves que levantan la mano, lo ves que lloran, lo ves que asisten puntuales, no faltan un domingo, o luego te lo encuentras en el mercado discutiendo y dándose puño con otro. Esa es una adoración vacía y religiosa, lo que vienen a aparentar en la iglesia. La adoración que nosotros damos a Dios y la adoración que Dios acepta es aquella que nos ha transformado, que transforma vidas. Y tu adoración no es vacía, eres el mismo creyente aquí, en tu trabajo, con tu familia, en el mercado. Eres el mismo creyente porque el Señor ha transformado tu vida. No hay nada falso en ti. Eres tan conocedor de tu pecado como eres tan conocedor de la gracia sobreabundante que Dios te ha dado en tu vida. Conoces a Dios, conoces al Señor Jesús, conoces al Espíritu Santo, conoces su palabra, conoces el Evangelio de la gracia. Das misericordia porque conoces la misericordia que has recibido. Entonces, nosotros venimos a adorar al Señor porque tenemos gratitud. Oramos por gratitud, con gratitud. Cantamos con un corazón agradecido, ofrendamos con gratitud, enseñamos, servimos, discipulamos, todo es por gratitud, porque de gracia hemos recibido y de gracia damos. Entonces el otro texto es Lucas 8, 18. Lucas 8, 18. 8:18. Está el caso de aquellos que creen, los que creen que tienen, y no tienen nada. Sin embargo, aquellos que sí tenían también se les será despojado. Vivir una vida engañada creyendo que has recibido algo de Dios o que tienes a Dios, que tienes al Padre, que tienes al Hijo, y no lo tienes. No lo tienes, es simplemente te has fabricado una religión, te congregas y hablas como cristiano, te vistes como cristiano, pero no ha habido una transformación ni una fe genuina en Jesucristo, ni un arrepentimiento de tus pecados. No hay evidencia o fruto de tu santificación. Sigue siendo el mismo. No abandonas tu pecado, no te santificas, no lees la palabra, no tienes pasión por la palabra, no tienes pasión por la oración, por el discipulado, por evangelizar, porque otros sean salvos. Sin embargo, te congregas, sin embargo, es lo que te enseñaron, a asistir a los domingos a la iglesia. Y hablas como cristiano, porque es muy fácil decirle a los hermanos, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pero tu adoración, volvemos a lo mismo, es una adoración vacía y religiosa, sin fruto. Pero entonces nuestra adoración tiene que ser evidenciada en que nos ocupamos en la lectura bíblica, dependemos de la palabra de Dios,
en la exhortación, en la amonestación, y todo esto en el contexto de iglesia local. Porque si yo no soy parte de una iglesia, ¿a quién voy a amonestar? ¿A quién voy a exhortar? ¿O quién me va a amonestar a mí? O si la disciplina es bíblica, ¿quién me va a disciplinar si nadie me conoce? Si nadie me pastorea. No hay un pastor que tenga que rendir cuentas por mí, porque no soy parte de ninguna congregación. Voy simplemente, visito una, si me aburro de esa, visito otra, si me aburro de esa, visito otra. Y hay hermanos que no crecen porque andan así, solitarios, separados del cuerpo. No se deben a una iglesia, no se someten a la autoridad de la iglesia. Claro, y Pablo lo dice en Timoteo, ¿no? Que como Cristo como cabeza y nosotros un cuerpo, nos exhortamos unos a otros, nos animamos, nos Sí, amamos. amén, hay un orden, ¿entiendes? Es verdad, algunos dicen, Dios no está en cuatro paredes, a Dios lo puedo encontrar en mi cuarto, y sí, en parte de verdad, Dios es trascendente, a Dios no lo puedes encerrar, ni en todo el universo, pero sí hay un orden y sí está establecido por ese mismo Dios que debes de congregarte, que eres miembro, uno somos miembros de los otros, que todos somos miembros del mismo cuerpo, que si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele con él. Entonces no hay eso de cristianos solitarios. No hay crecimiento individual, eso no existe. No, el individualismo ha infectado a la iglesia, nos ha hecho creer que somos un cuerpo autónomo, independientes. Y no, eso es cómo funcionan las compañías, cómo funciona el gobierno, cómo funciona la sociedad, otros grupos. Pero no es como debe de funcionar la iglesia. La iglesia debe de funcionar en comunidad, vida en comunidad. El individualismo todo lo daña si lo dejamos entrar porque rompe el orden de lo establecido por Dios. Imagínense que un matrimonio, la Biblia dice que ya no son dos, sino uno solo. Pues imagínense que el matrimonio deje entrar el individualismo. Ese que era uno solo, ahora vuelven a ser dos. Cada quien por su lado. Hoy en día se ve por lo de las mujeres que ellos se han apoderado, que trabajan y que quieren ser igual que un hombre. Sí. Entonces tenemos que tener cuidado en cómo se dirige la iglesia, porque tenemos que ser, sí estamos en el mundo, pero no somos del mundo y no podemos adoptar las creencias, las tradiciones, la ideología del mundo y comportarnos igual. No podemos, simplemente no podemos. No va con el cristianismo. La oración, siendo parte de la adoración que Dios requiere, tiene que estar llena de acciones de gracia y debe usarse de una manera santa y religiosa. Religiosa en el buen sentido de la palabra. No religiosa de apariencia o ficticia o falsa o fabricada, sino de una manera santa. Esto lo vamos a ver en Salmo 107. Empieza a leer el 1. Da gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganos los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario. Los ha reunido de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Pagaron por el desierto, por el lugar desolado
ciudad habitada. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces, en su angustia clamaron al Señor, y él los libró de sus aflicciones, y los guió por caminos rectos, para que fueran a una ciudad habitada. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a las entonces. Amén, amén. Déjalo ahí. El punto es que si usted lee todo el Salmo, lo que se ha perdido ahí es la alabanza, la devoción y la reverencia a Dios. Y eso se pierde cuando se pierde la gratitud. El Salmo nos invita a dar gracias a Dios porque para siempre es su misericordia, y a meditar en todos los hechos, las proezas, la grandeza de Dios, todo lo que Dios ha hecho por su pueblo. Pues si nosotros perdemos la gratitud en la oración, perdemos la gratitud, entonces se pierde la reverencia a Dios, se pierde la alabanza a Dios, se pierde la vida de devoción a Dios. Lo que nosotros quizás queremos decir devoción cuando decimos pasión por Dios, o pasión por la oración, o pasión por la lectura, pasión por la alabanza. Pero se pierde cuando tu corazón deja de ser agradecido. Así que en la oración lo que tiene que haber es gratitud, reverencia, alabanza. Ahora, la oración no simplemente en la forma, no simplemente la forma y el contenido, sino que también importa lo geográfico. Cuando les hablo de lo geográfico, es que hay personas que creen que ¿han visto la película Cuarto de Guerra? Que habla de oración. Entonces, hay personas que se meten en la idea de que debe de haber un lugar específico donde tu oración sí es escuchada, tu oración sí cuenta. Puede ser un cuarto, puede ser una esquina de tu casa o una esquina del templo, personas que puedes orar en una banca, pero hay personas que piensan que orar arrodillado en el altar es más, Dios te escucha más que orar en la banca. Entonces, ¿Lo hacen por un tema de obligación o reverencia? o hay personas que pueden y deben orar en sus casas y deben orar en la iglesia, pero no oran en su casa, tienen que venir a la iglesia a orar, porque es en la iglesia donde son escuchados. Es como si la oración tiene un punto geográfico que sí importa. Y la verdad es que la Biblia nos enseña que lo geográfico no importa. Dios, vamos a leer el texto. Ninguna otra parte de la oración, dice la doctrina, ninguna otra parte de la adoración religiosa está atada o se hace más aceptable por ningún lugar en específico en que se realice o hacia el que está dirigida bajo el Evangelio. Ahora bajo el Evangelio, Dios debe ser adorado en todas partes en espíritu y verdad. ¿Por qué dice esto la doctrina que presentamos? Porque la Biblia lo expresa en Juan 4:21. Juan 4:21 dice, porque es necesario que los que le adoren en espíritu, y en verdad en espíritu ya no es física, ya no es geográfica. Entonces, la idea de los altares que se
se extrae del Antiguo Testamento y lo quieres aplicar en una iglesia del Nuevo Testamento, que hay que orar en el altar, iglesias que dicen hay que danzar en el altar, hay que cantar desde el altar, o todo desde el altar, como que es un punto, como si fuera un portal que te conecta directo al trono, como si los demás lugares del templo, de la iglesia, de tu casa, o los demás lugares de tu ciudad, o incluso en tu carro, eso no cuenta. Orar en tu carro no tiene ningún valor, no es tan poderoso como orar en el altar. Entonces nosotros no podemos cargar con esas ideas. Nosotros debemos entender que la presencia de Dios no está limitada a un lugar, pero sí indica la palabra que se debe de adorar a Dios congregacionalmente cuando la asamblea, la iglesia, el pueblo está reunido, pero también el creyente lo puede hacer particularmente en lo secreto, en su habitación, con su familia, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, orar en un hospital por un enfermo, orar en una prisión por un preso. Y la oración no tiene un lugar específico, tiene formas, tiene un contenido y no tiene un lugar específico, sino que la adoración a Dios tiene que ser en espíritu y en verdad, que es el contenido. Nosotros adoramos a Dios basados en la Escritura, basados en la palabra de Dios. Lo que hacemos, lo hacemos porque la Escritura nos pide que lo hagamos. Y no hacemos de más, ni le añadimos ni le quitamos. Entonces, ¿Es el altar un lugar santo independientemente de la adoración? O sea, ¿se debería considerar el púlpito o el altar algo ¿dónde habita Dios ahora? exclusivo? En todos lados. ¿Dónde habita Dios? ¿Perdón? Nosotros. Entonces la presencia de Dios ya no está en el lugar santísimo, detrás de una cortina, para decir que hay presencia de Dios en un altar que nosotros construyamos para que la presencia de Dios se manifieste o baje allí. Entonces, la presencia de Dios habita en su pueblo, en su iglesia, en los creyentes. Ahora es la iglesia, ahora es el creyente, es el templo de Dios. Sí, pero en esa iglesia donde yo comencé también, en el púlpito no era cualquiera que se podía subir ahí porque era... Sí, es sagrado. Tenía que ser bautizado. Sagrado. Hay sillas especiales para los líderes. Sí, porque la idea la están extrayendo, la importan del Antiguo Testamento. Bajo el Evangelio no es así. Dios debe de ser adorado en espíritu y en verdad, tanto en cada familia particular, en lo secreto, o de una manera más solemne en las reuniones públicas de la iglesia. Cuando nosotros venimos los domingos a congregarnos en el Día del Señor, esa ceremonia tiene que ser solemne, tiene que ser santa, es para adorar a Dios. Pero no solamente allí termina la oración, no es que terminó el culto y se acabó la adoración. Es que donde nosotros vayamos, estamos en la presencia de Dios, estamos delante de Dios, en presencia de Dios. Así estemos con nuestra familia, en nuestro trabajo, nuestras conductas tienen que reflejar, claro, que yo soy consciente de que estoy en la presencia de Dios. Mis palabras, mi respuesta, lo que yo voy a decirle a mi jefe o a un compañero de trabajo, yo tengo que ser consciente que estoy delante de la presencia de Dios todo el tiempo. Ok, ¿y cómo diferenciame esos días entonces? Porque el domingo, que es cuando nos congregamos, es el día del Señor, pero evidentemente todos los días son día del Señor. Igual como el domingo, el miércoles yo tengo que ser igual de reverente, igual el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Entonces, diferénciame el del domingo de los demás días, por ejemplo. El domingo es el día del Señor, pero ¿cómo yo diferencio esos días?
la ceremonia en sí, todo lo diferencia, los elementos que nosotros estudiamos, la oración corporativa, la oración congregacional, la lectura de la palabra, la predicación, las alabanzas, la ofrenda, la Santa Cena, bautismos, todo lo que se hace en la ceremonia, en el culto a Dios, en el día del Señor, es prescrito por Dios. Dios lo estableció para que se haga en el día del Señor, que es el día de reposo, que al final quería hablarle de por qué ya no es el sábado, por qué pasó a domingo. Pero el Señor ha escrito cómo se le debe de adorar en el día del Señor. Ahora, yo no diría que hay una diferencia de días, sino de actividades. O sea, todos los días los tenemos que guardar santos, pero el día particular, el día del Señor, tiene sus propias ceremonias, su propia definición, el día de reposo. Los demás días haces otras actividades que igual tienen que ser santas e igual tienen que ser para la gloria de Dios. Pero creo que esa es la distinción, que nosotros no andamos bautizando en el trabajo, pero igual lo que sea que me toque hacer, lo tengo que hacer delante del Señor con temor y con reverencia y con santidad y para la gloria de Dios. Pero el punto es que en nuestra santidad tenemos que seguir avanzando. La lucha es constante contra el pecado. Dejemos el pecado, déjalo, continúa avanzando, sigue adelante. Pecados siempre va a haber, lo que no es normal es que sea siempre el mismo pecado. Ya quizás hace años vienes patinando en el mismo pecado, déjalo ya. Es muy bonito, el día que fuimos nosotros al retiro, que fuimos a jugar fútbol, nadie dice una mala palabra, es algo bonito, ¿no? Recuerda lo de 1 Timoteo 4:13, que te va a ayudar y nos va a ayudar a todos. Ocúpate en la lectura, la enseñanza, la exhortación, ocúpate, mantente ocupado con la palabra de Dios, con la oración, para fortalecer tu fe, para ser edificado, para vencer en la tentación, para soportar la prueba. Ocúpate en la lectura, en la oración. Ocúpate en escuchar la predicación de hombres de Dios que el Señor ha puesto como pastores. Disponte para ser enseñado por alguien maduro en la fe, para seguir aprendiendo, propóntelo, ser discipulado y crecer. Lo otro que quería mencionar era exactamente eso, como la oración es parte de la adoración, la alabanza es parte de la oración, y la clase pasada les mencionaba que la palabra adoración es casi un sinónimo de alabanza en alguna iglesia. Para algunas iglesias, cantar 6 canciones es haber adorado. O sea, ya la adoración se termina cuando se terminan las canciones. Ya después de haber adorado, ahora sí, vamos a la predicación. Como si la predicación está fuera de lo que es adoración, como si la música es simplemente adorar, es música. No, la adoración es más amplia, es cuando tú te sientas a leer la palabra de Dios en reverencia, en temor, orando para que el Espíritu Santo te hable, la palabra de Dios te hable, y estás adorando a Dios en la lectura. Cuando te sientas a escuchar una predicación, estás adorando a Dios con tu actitud. Cuando estás alabando a Dios con alabanzas, adoras a Dios. Recuerda, cuando ofrendas para las misiones, para el evangelismo, estás adorando a Dios. Cuando sirves a tu esposa, cuando sirves en la iglesia, cuando alguien te quiere provocar a ira en tu trabajo, pero tú ejerces dominio propio y muestras una actitud benevolente, de compasión, de misericordia para quienes te agreden,
Lo haces, ¿por qué? Porque tu vida es para adorar a Dios. Y sufres el agravio, sufres que otros se burlen de ti o que otros te busquen conflicto, prefieres sufrirlo porque quieres que el nombre de Dios no sea blasfemado, burlado, Dios no sea una burla. Te quieres dar testimonio de tu vida, de tu fe, de que eres cristiano porque quieres adorar a Dios en todo lo que haces. Entonces la adoración tiene todos estos elementos. No consiste en un lugar físico, geográfico. Nosotros nos reunimos aquí domingos en la mañana y miércoles a esta hora. Pero la oración no consiste en esto. Sí, gloria a Dios que tenemos un lugar donde venir a orar. Pero muchas veces podemos juzgar al que no vemos, porque como no está en este cuarto, quiere decir que no es un hombre de oración o no es una mujer de oración. Como si ser hombre de oración es estar en un lugar físico. O decir, si yo viera hoy este cuarto vacío, no puedo decir que la iglesia está mal. La iglesia no está creciendo, la iglesia no tiene interés por la predicación, por la enseñanza, no tiene interés por la palabra de Dios. La iglesia no está orando, no somos una iglesia que ora. Yo no puedo ir así, porque yo estoy midiendo la espiritualidad de la iglesia, el avance de la iglesia, el avance del reino de Dios, basándome en lo que veo en este cuarto. Y eso no nos corresponde a nosotros. No. La iglesia ora congregacionalmente en todos los aspectos. La hora de la Santa Cena, recuerda alabar en las alabanzas, es adoración a Dios, tiene ese elemento de oración a Dios. Estamos cantando, pero es como si fuera una oración cantada. Nuestra actitud hacia Dios, nuestro corazón hacia Dios, alabándole. Para mí es ser para ser sincero, Padre, ¿no? ¿Qué vale yo venir a la iglesia que usted me vea o estar aquí todos los miércoles como para que usted diga, oh, el hermano Edwin viene todos los miércoles para que lo vean, o yo limpio, recojo los sucios de la iglesia porque me vean? La verdad que uno tiene que examinar el corazón y uno lo hace para que lo vean. Sí, nuestra comprensión de lo que es adoración tiene que ser más amplia. Yo no puedo limitar la adoración a un lugar específico, a una actividad específica. Es decir, no te vi cantar, no eres adorador. ¿Entiendes? No es una actividad específica y no es un lugar específico. Bien, en cuanto al día de reposo, le decía que es guardado santo para el Señor, cuando todos los hombres, después de haber preparado su corazón de antemano para acercarse a Dios, y haber preparado todos los asuntos de antemano, porque nosotros trabajamos toda la semana y se supone que el día del Señor es un día de descanso y es un día para el Señor, y toda actividad que nosotros hagamos en ese día es para santificar el día en todo lo que hagamos. Vas a visitar a un hermano que no pudo venir a la congregación, quieres saber qué le está sucediendo, entonces quieres ir a su casa a orar con él, o quieres llamar a alguien, o quieres reunirte con un grupo de la iglesia y no importa, se van a comer, se van a almorzar, pero las conversaciones que van a tener son conversaciones que edifican entre hermanos, edifican la amistad, edifica el compañerismo, el amor mutuo. Todo lo que se hace en el día del Señor es para santificarlo. Así que nosotros no podemos tomar el día del Señor para gastar en nuestros deleites, en nuestros placeres, como hacen personas que no conocen al Señor. Todo lo que hagamos en el día del Señor debe de ser santo.
Y si nosotros hoy en día estamos tomando parte del día para actividades que no glorifican a Dios, entonces es necesario arrepentirnos, es necesario reformar esa parte del día que está robándole, eso que yo estoy haciendo está robándole gloria a Dios, o estoy rompiendo el día del Señor por actividades que no son santas, círculo de amigos que no me santifican, no me edifican, conversaciones que no me edifican. Entonces yo tengo que examinar qué es lo que estoy haciendo en el día del Señor, que son cosas que tengo que abandonar. Y tiene que haber un cambio. Es el Señor el que va a obrar. Nosotros esperamos y confiamos, oramos y el Señor tiene que obrar. Va a orar y tenemos que tener fe de que el Señor escucha nuestras oraciones, que nos oye. Nosotros estamos clamando por cambios en nuestra vida o cambios en alguien más. El Señor oye, el Señor atiende las oraciones. No lo que yo considero, volvemos al principio, lo que regula nuestra adoración a Dios es la palabra. La palabra es el regulador. Entonces, yo quiero estar seguro de si lo que yo estoy haciendo glorifica a Dios o me santifica o trae mayor santidad al cuerpo de Cristo. Si yo quiero estar seguro, debo de ir a la palabra y filtrar todo lo que yo estoy haciendo de acuerdo a lo que la palabra ha establecido. Yo quiero saber si hay cosas que estoy practicando que son pecaminosas, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia de mi actitud, de mi conducta, de mi carácter? ¿Qué dice la Biblia de mis actividades, de mis pasiones, aquellos anhelos, aquellos deseos que yo tengo? ¿Qué es lo que estoy persiguiendo? ¿Cuáles son los motivos de mi corazón? ¿Qué intenciones tengo? Yo tengo que examinar mis intenciones, mis deseos, mis anhelos, conforme a las Escrituras y dejar que la Biblia me corrija, porque puede ser que no me estoy dando cuenta de que quizá un simple anhelo para mí está bien, pero quizás me está alejando o está tomando gloria que le pertenece solamente a Dios. Saber si le es ilícito, ¿no? O si es lícito lo que voy a hacer, aunque todo el mundo lo apruebe, aunque todos estén de acuerdo, yo quiero saber qué dice la Biblia. Se pone el límite. Si es pecado o no, es el límite. Ajá. Si la Biblia... Fútbol y lo veo, por ejemplo, para compartir un momento con mi esposa, familia, tranquilo, descansando. Sí, ¿qué principios? ¿Qué principios hay detrás de eso? ¿Entiendes? Porque ya tú me estás planteando un escenario donde otros van a estar allí viendo el partido de fútbol, pero no con el carácter, el motivo y la intención con la que tú lo estás haciendo, porque tú dices, quiero invertir esta tarde en mi esposa y en mis hijos. Quiero pasar tiempo con ellos y dedicarle la tarde a ellos. Pero hay un motivo, entonces tú escoges un lugar, y dices, los voy a llevar a este sitio para pasar tiempo con ellos. No es el mismo motivo que los demás en la barra. Entonces, tu corazón no está en la idolatría, que quizás otros sí tienen la idolatría por el partido, por cierto jugador. Tienes que examinar tus motivos, tus intenciones, tu conducta, tu carácter, todo lo que haces. ¿Cuál es el motivo detrás de lo que estás haciendo? Ahora, ¿es malo? ¿Qué dice la Biblia sobre mi rol como esposo, como padre? ¿Qué principios tomo de la Escritura? Que yo quiero vivirlos y quiero aplicarlos. Si estoy haciendo algo por mi familia, por el bien de mi familia, ¿se condena la Escritura a eso? Pero yo pienso que lo que es
Yo te pongo otro ejemplo. Yo, digamos, es domingo, quiero llevar a mi familia, a mis hijos a comer a un restaurante, a estar tiempo con ellos, divertirme con ellos, reírme con ellos. Pero en el mismo sitio hay otros que se están divirtiendo, tomando, emborrachándose, hablando malo, deseando mujeres ajenas, lo que sea, ¿verdad? Entonces, no es el lugar, es el motivo, que fue lo que me motivó a mí para hacer lo que estoy haciendo, de llevar a mi familia a comer. ¿Y qué fue lo que los motivó a ellos para estar ahí? Entonces, sí, yo tengo que examinar que todo lo que yo hago hay un motivo, hay una intención, hay un propósito. Y si ese motivo, esa intención y ese propósito está alineado con la escritura o no está alineado. Imagina, digamos que sufres de vanidad, de orgullo. Pero tú vienes a la iglesia y llamas a 5 hermanos y dices, hermanos, los invito a comer, vengan conmigo, no se preocupen, yo pago. Yo los voy a llevar a un sitio bueno. Hasta cierto punto parece bien lo que estás haciendo. Llevar a 5 hermanos de tu congregación a comer. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito de tu acción? ¿Por qué lo estás haciendo? Por ser visto, porque te halaguen, porque te alaben, por ganarte la pleitesía de los hombres, el agrado. Todo lo que haces tiene que glorificar a Dios, tiene que producir santidad en tu vida y tiene que ir alineado de acuerdo a los principios de las Escrituras. Tú no invitarías a alguien considerándote más que él. Tú quieres honrar a alguien porque consideras a los demás superiores a ti mismo. Quieres honrar al que se merece honra, pero no por lucirte. Entonces hay que examinar las intenciones del corazón, los motivos. En todo lo que hagas en el día del Señor, hazlo todo en santidad, en temor, en reverencia al Señor. Para terminar, quería que leyéramos Mateo 12, del 1 al 13. En el día del reposo, en el día del Señor, en el día domingo, nosotros vamos a hacer muchas cosas que son de carácter santo, de carácter también privado, la adoración en lo privado, en lo secreto, en mi familia, donde ustedes no me ven, donde nadie me ve, donde solamente Dios me ve. Debo de tener un carácter de adorador, adorar en espíritu y verdad, pero también en un sentido de adoración pública, donde todos nos vemos, ¿no? Venimos a la iglesia, me dio gusto verte, vamos a alabar al Señor juntos, vamos a escuchar la predicación juntos, vamos a orar juntos. Así que hay un carácter público, hay un carácter privado, pero también hay otro sentido, es que están aquellas cosas que son de carácter por necesidad y por misericordia. Pues yo no puedo hacer lo que estaban haciendo los fariseos con Jesús y sus discípulos. Ellos tenían hambre y los estaban acusando de romper el día de reposo por una necesidad. No actuaron entendiendo la necesidad del prójimo, ni actuaron en un espíritu de misericordia. Entonces, si yo veo a los hermanos, identifico a algunos que están haciendo actos, actividades que por necesidad y por misericordia lo están haciendo, yo no voy a ir como el más santo, como el más fariseo a decir, ¿qué pasa contigo que estás haciendo esto en el día del Señor? Como un ejemplo, no sé, trabajas en Walmart y te pidieron que trabajes el domingo, tú dices, bueno, voy a ir en la mañana a la iglesia y voy a tener que en la tarde venir a trabajar porque me lo pidió mi jefe y tengo la necesidad, entonces, pero ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás rompiendo el día del Señor? Hay necesidad,
hay hambre, tengo que proveer para mi familia. Y en ese sentido nos exhorta a nosotros a que nosotros no tomemos el día de reposo como lo más elevado, cuando el Señor es mayor que el día de reposo y el Señor nos pide que hagamos misericordia, que misericordia quiere y no sacrificios. Yo no voy a sacrificar a una familia que está pasando hambre, que quizás puedan ser desalojadas si no cumplen con la renta al fin de mes y que están buscando todos los recursos de la manera posible para cumplir con su vivienda, para cumplir con su comida. Pero entonces yo voy a reunir a un grupito de la iglesia proponiendo que a esta familia los pongamos en disciplina porque están trabajando el domingo. Entonces tenemos que tener cuidado de no tener una idolatría del día en sí, en lugar de una adoración al Señor del día de reposo. Adoración, no una religión, no un espíritu fariseo. Hay legalismo y hay otros peligros. Hay desviación de doctrina, hay falta de conocimiento. Eso puede manifestar la falta de conocimiento bíblico que tiene una iglesia que cae en legalismo y que cae en estos reglamentos de hombres. Se maltrata a la oveja de Cristo. Así que nuestras actividades, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, la forma en que alentamos a alguien, la forma en que ayudamos a alguien, todos los motivos de mi corazón tienen que estar alineados con el espíritu de la palabra de Dios. Y debemos de actuar en gratitud, en misericordia, en gracia, en santidad. Entonces, sí. No sé si captaron la idea. El día del Señor lo guardamos para santificarlo, para glorificar a Dios, pero no con un espíritu de fariseos, legalistas. Bueno, terminamos por ahora. Vamos a dedicar un tiempo para la oración.